Darle gracias al Señor por la vida que Él nos ha dado y por la maravillosa oportunidad que la mayoría los está perdiendo, como es servirle al Señor. Cosa que los ángeles desean hacer, Dios se lo ha dado a los hombres. Es una de las cosas grandes, de los privilegios que Dios ha concedido a los hombres. El venir a hablar de sus virtudes, aún alabarle, porque dice la Escritura que los muertos no alabarán a Jehová. Y no se refiere a muertos, hermanos, físicamente, sino espiritualmente. Pero Él, en Cristo, su Hijo, nos ha resucitado a una nueva vida. Y sabemos y comprendemos y debemos de estar claro todo, ahora de que fuimos llamados para su gloria. Así como al principio, que todo fue creado para la gloria del Señor, pero el hombre no le pudo dar esa gloria. Yo espero que usted, que ha experimentado a Jesucristo, le pueda dar esa gloria a Dios. Amén. Y amén. Vamos a orar para que Dios, hermanos, siempre envíe su buena palabra a nuestras vidas, revele su conocimiento de su voluntad, de su propósito. Pero también vamos a orar por todas estas necesidades de hermanos que están muy enfermos, niños. Otros están pasando diferentes situaciones en sus hogares, en el trabajo. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios, de donde vendrá nuestro pronto socorro. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti estas necesidades. Pon tus manos sobre ellos y glorifícate, Señor, sanando, proveyendo, liberando, visitando los hogares y llevando la armonía, la paz, proveyendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, porque nada es imposible para ti. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Ahora háblanos a todos, que todos podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Que podamos, Señor, entender tu voluntad, tus propósitos, como pueblo de Dios, como creyentes, como servidores, como iglesia, Señor. Y mientras tu palabra es dada, envía salvación y vida eterna. Sana a los que están enfermos y da victoria a los que están luchando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El libro de Esdras es el libro que estamos estudiando en el Antiguo Testamento. Libro de Esdras, capítulo 6. Y leemos el verso 1 en adelante. Esdras capítulo 6, verso 1 dice la palabra del Señor: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Actema, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura es 60 codos y de 60 codos su anchura.
y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Amén. Verso 13. Entonces Tania, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. En ese capítulo 6, hermanos, se habla de la respuesta que esperaban los enemigos del pueblo de Dios si la obra, hermanos, una vez más iba a sufrir que se detuviera, o que, hermanos, realmente se dejara el que se terminara, hermanos, de reedificar tanto el templo de Dios como la ciudad de Jerusalén. Y lo que hemos leído ahí, hermanos, es que este rey Darío ordenó que se buscara, hermanos, en los archivos para ver si se encontraba ahí alguna orden de los reyes anteriores, es decir, del rey Ciro. Y dice ahí que fue encontrado, hermanos, las memorias de ese rey. Y exactamente ahí está, hermanos, donde el mismo rey Ciro había ordenado, hermanos, la reedificación del templo. Y lo que era, pues, hermanos, también la ciudad de Jerusalén. Y dio la orden, hermanos, para que los gobernadores de ahí, alrededores, que se oponían, hermanos, que los judíos edificaran el templo y la ciudad, les dio la orden que los dejaran en paz, y que todo lo contrario, que ellos también tenían que colaborar con sus bienes para la edificación de la obra, y que del tesoro, hermanos, del mismo rey Darío, también la orden de que de ahí, hermanos, se financiara. Es decir, queridos hermanos, que aquí vemos la manera en que Dios actúa a favor de su pueblo. Y ese capítulo 6 nos revelan, hermanos, dos cosas importantes de Dios. En primer lugar, que es un Dios único y soberano. En segundo lugar, Rey de reyes, ya que los reyes, los gobernantes de este mundo, ejecutan su voluntad conforme a su propósito. Fíjense que esto es bien importante, no solamente aquí, de estos reyes que habían ordenado, hermanos, que se dejara edificar y que se apoyara la edificación, sino también que hubo reyes donde ordenaron que se detuviera la obra. Entonces, ya sea, hermanos, la orden de detener la obra como de reiniciarla, todo estaba bajo el propósito de Dios. Entonces aquí nos muestra estas dos verdades. Y creo que es importante porque esto nos da a nosotros la oportunidad de tener confianza en Dios. Confiemos que no importa cómo se ponga la situación,
que no importa las adversidades que usted puede estar pasando, ya sea en enfermedad o problemas en su hogar o en su trabajo, tenga la confianza plena en el poder de Dios. Dios es soberano y Él da orden, y la orden tiene que ejecutarse. Ya sea, hermanos, que para nosotros tal vez no nos parezca, como el caso, hermano, de uno de los reyes que ordenó que se detuviera la obra, pero todo se hizo de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Acuérdense, hermanos, lo que pasó con Faraón cuando llegó Moisés, hermanos, con la orden de Dios de que se liberara al pueblo. Faraón endureció su corazón, pero la Biblia nos aclara que fue Dios el que endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria y su poder, y para que él al final, en la liberación, sea él glorificado. Yo sé que muchas veces nosotros estamos en limitaciones, estamos en este cuerpo, estamos dentro de un tiempo, y a veces, hermanos, cuando vienen situaciones lloramos, y está bien, hay que llorar. Pero una cosa es llorar, a veces desanimarnos, a veces, hermanos, perder un poco la fe, es decir, debilitarnos, pero nunca dejar de confiar en nuestro Dios. Que la fe en Dios esté siempre anclado en nuestros corazones. Eso es lo que se nos muestra aquí en el capítulo 6. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Eso es todo, se pueden largar. Fíjense, ustedes recordarán en el capítulo 5, los enemigos, hermanos, fueron donde los judíos que estaban construyendo, los líderes judíos, y llegaron a atemorizarlos, que detuvieran la obra, imponiendo, hermano, la autoridad de ellos sobre los judíos. ¿Quiénes son? Denme los nombres. ¿Quién ordenó esto? Y los judíos, los líderes, le dieron respuesta en una carta, y él aprovechó esa carta, hermanos, donde ellos aseguraban que ellos habían hecho esta obra por orden del rey Ciro. Entonces, para los enemigos, esto era una gran mentira. Entonces ellos enviaron una carta, adjuntaron esta carta y se la enviaron a Darío, de que decían los judíos que uno de los reyes había dado la orden de reedificar el templo y la ciudad. Y ellos estaban seguros que los judíos estaban mintiendo. Y lo que ellos esperaban en la respuesta de Darío era el exterminio de los judíos. Pero miren cómo opera el Señor. Ellos esperaban ese exterminio, la destrucción de los judíos, pero lo que le vino a los judíos fue la bendición de poder continuar la reedificación del templo hasta terminarla. Diríamos, queridos hermanos, Dios ayuda de una manera inexplicable. Amén. Verso 1 y 2. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue allá en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Amén. Estos fueron, hermanos, los momentos decisivos, cruciales para el pueblo de Israel. Porque al dar la orden que se buscara, hermanos, lo que decían los judíos, esa orden que había emitido el rey Darío, el rey Ciro, estaba difícil. Y por eso mandó buscar en los archivos. Buscaron en este archivo, en tal ciudad, luego en otra ciudad, nada, no hay nada, no hay nada. En otra ciudad no hay nada. Y les llegaba la noticia a los judíos: no encuentran esa orden. Así que prepárense, porque lo que les viene va a ser terrible.
Fueron momentos cruciales hasta que vino la noticia que habían encontrado las memorias del reinado de Ciro. Ahora, por eso le digo, fueron momentos cruciales, porque ahora la cosa era, si en las memorias de Ciro estaba, hermanos, la orden que él había dado, la liberación de los judíos y la edificación del templo y de la ciudad. Es decir, a pesar que habían encontrado, hermano, en los archivos, las memorias, los escritos, pues, hermano, como un diario del rey Ciro. Ahora, la pregunta era, ¿se había escrito esa orden? Porque ahora el problema era ese. Primero no se encontraba, luego se encontró sobre el rey Ciro. Pero él había dejado constancia, él había escrito esa orden ahí, estaba registrado. Es decir, hasta dónde este rey, porque hay que verlo de esta manera, el rey Ciro vino a ser prácticamente en la tierra rey de reyes. Acuérdense que era, hermano, un gobierno mundial que habían dominado, y más, hermano, con el rey Ciro, que empezó, hermano, el reinado de los medos persas. Habían derribado el imperio babilónico y ahora estaba el imperio medo persa. ¿Hasta dónde le dio importancia a este rey para que en su registro hubiese escrito, hermano, esta orden? Porque él no le pudo haber dado la importancia. Imagínense los escribas ahí, y vamos a escribir esa orden. No. ¿Para qué? Así como ustedes, que hay cosas que no valoran y que son distraídos. Ese es como al principio le decía a los hermanos, tomen fotos cuando se daban los eventos y todo, ¿verdad? Iba esperando la foto y cuando llegaban las fotos, sillas vacías, chineando niños, la tierra del patio, los vehículos. Y yo iba a darle esperando, hermano, donde estaba el evento, el techo, y qué tomó los pilares, Dios mío. Entonces, hermano, y la foto, ahí está en la foto, ahí está, es tremendo el evento. Hermano, le quedó prendido en la mente, pero en la foto no tomó nada. Busco a otro, salió peor. ¿Para qué le voy a decir qué fue lo que tomó, hermano? Somos tan distraídos, hermano. Tenemos, hermano, un grupo de servidores que andan completamente en la luna, distraídos completamente. Realmente la congregación está, y usted se congrega por la gracia de Dios. Por lo menos eso lo anima a uno. Como dice la Escritura, a no haber sido por la misericordia de Dios, hubiésemos venido a ser como Sodoma y Gomorra, destruidos completamente. Pero gracias a Dios que al leer las memorias de Ciro, guerras aquí, conquistas aquí, hizo esto, domador de caballos, trajo tesoros a saber de dónde Judá, y de repente aquí está la orden dada, la liberación de los judíos y la orden para reedificar el templo y la ciudad. Fue encontrado. Momentos cruciales, hermano. El enemigo esperando la orden de destrucción. Pero acuérdense, hermanos, que se había dejado de reedificar. Pasaron más de 10 años. Estaban desanimados hasta que llegaron 2 profetas, Ageos y Zacarías, y comenzaron a animar con la palabra de Dios al pueblo. Para otros haber sido una locura, porque el problema era la orden que iba a dejar, la orden anterior de haber detenido de realizar la obra. Era imposible.
¿Qué rey que gobierna mundialmente se va a preocupar por un pueblo que se tenía y hasta la fecha se tiene como nada? Como es el pueblo judío. ¿Qué rey le iba a poner mente? Era terrible, hermano. Fueron momentos cruciales para el pueblo de Dios. Verso 3. Y se lee en las memorias y dice: en el año primero el rey Ciro, el mismo rey Ciro, dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahí está el hallazgo de la orden de Ciro sobre, hermanos, los judíos y la edificación del templo y de la ciudad. Yo cuando estaba leyendo esto, hermanos, uno se recrea el alma de ver, hermanos, cómo este rey, hermanos, dejó en sus memorias esa orden que había dado a los judíos. Pero esta orden vino de más arriba, ¿se acuerdan? Fue Dios el que le ordenó a ese rey impío, hermanos, de que dejara ir al pueblo y que apoyara la edificación del templo, que era la casa de Dios, y la ciudad. Y Ciro, hermano, lo creyó, y lo creyó cuando le presentaron, hermano, profecías de casi un siglo atrás, de la cual había hablado Isaías, que había profetizado que un rey llamado Ciro de los medos persas iba a dar esa orden de la liberación y de la reedificación de la ciudad y del templo, y que iba a devolver los tesoros. Por eso tuvo temor este rey. Siglos atrás se mencionaba su reinado, su nombre y la orden que tenía que dar. Estamos hablando de un rey impío, queridos hermanos. Ahí se muestra la soberanía de Dios. Y que Dios es Dios de dioses y Rey de reyes. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? ¿Por qué fueron escritas? Dice la Escritura que todas estas cosas se escribieron para ejemplo y amonestación nuestra. En este caso, queridos hermanos, para que nosotros tengamos fe en Dios. Cómo Dios opera. Cómo Dios hace las cosas. Eso es increíble. Continuemos. Verso 6. Ahora viene la orden de Darío al gobernador y a los gobernadores, hermanos, que se estaban oponiendo a la obra ahí en Jerusalén. Verso 6. Ahora pues, Tacnai, gobernador de otro lado del río, Setar, Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, ¿qué dice? En palabras nicas, ¿cómo serían? Dejen de molestar a esa gente. Dejen en paz a esa gente. Aléjense de ahí. Fúchela de ahí. ¿Qué más? Pero quedémonos lo que dice aquí. Alejaos de ahí. Verso 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí, dice el rey Darío, es dada orden
de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el que se vuelva a atrever a tocar a esa gente y quieren alterar esta orden que estoy dando, me lo cuelgan de un palo. Y el palo no van a usar los árboles, arránquenselo de su casa y me lo cuelgan ahí. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está, ¿a dónde? En Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Hermano, ¿qué le parece? ¿Ah? Y todo lo que le pidan, háganlo. Y no pongan obstáculos, ni vayan a alterar la orden, porque el que altere la orden se la va a ver conmigo. Y de aquí en adelante, todo rey que se oponga sea destruido por Dios. Y este decreto todavía le pone el sello ahí, hermano. Qué increíble, ¿verdad? Cuando yo leo estas cosas, cuando tenemos problemas, nosotros queremos que se nos explique cómo se nos va a solucionar el problema. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Le llega el embargo del banco, vamos a orar, hermano. Es que es difícil, ¿cómo Dios va a hacer ahí? ¿Cómo? Ya está la orden, está allá en los juzgados y todo eso, y ahora, ¿cómo cree que va a salir, hermano? Yo sinceramente, a lo que yo leo, no sé, querido hermano. Pero tengamos fe que Dios opera siempre de acuerdo a su voluntad. Y que en ningún creyente hay pérdida, sino ganancia. Aunque las cosas vengan a aparentar diferente, no importa. Hermano, el médico dice que ya no tengo remedio. ¿Y cómo va a hacer para sanarme? No lo sé. No sé si te va a sacar los intestinos y te los va a volar por allá que se lo coman los animales, no sé. Mire mi hogar, tengo esta crisis, ¿cómo cree que puedo? No sé. Solamente se dan sugerencias de acuerdo a la escritura, ¿verdad? El amor, la paciencia, saber esperar, confiar en Dios. Pero cómo Dios va a operar, no sé. Solo quédese quieto. Confíe en el Señor. Y mientras Dios opere, porque esto no dejaron de reedificar. ¿Se acuerdan que leímos? Que mientras venía la orden, ellos seguían edificando. Hasta que viniera la orden. Si era contraria, pues la detenían. Y si no, pues la iban a finalizar. Porque Dios había enviado a esos dos profetas, dándoles palabra de Dios. De eso se trata, congregarse. De venir en la disposición de que Dios nos hable a todos,
a usted y a su servidor, que nos hable a todos. Y no que nos hable lo que nosotros esperamos y queremos. Estuvo bonito, pero yo lo que quería era ver cómo Dios me dio, pero no se habló nada de eso, hermano. Aquí no se habla la psicología de los jóvenes, cómo ayudarle a los jóvenes. Aquí no se habla sobre psicología para que un matrimonio triunfe. Y, o sea, aquí no se toca nada de eso, hermano. Entonces, yo me voy de aquí, yo quiero tema, yo quiero esto. No es lo que tú quieres. Es la voluntad de Dios. Y no tengamos temor en la voluntad de Dios. Dice que es buena y perfecta. Diga gloria a Dios. ¿Y qué pasó aquí? Verso 13. Entonces Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, ¿qué dice? Hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que con Dios no es asunto si nos gusta o no nos gusta, si nos parece o no nos parece. Ese es el problema de muchos y por eso tropiezan. Porque están en la disposición de honrar a Dios, pero a su manera. Y a como les parezca, y que si eso no le parece, no lo hace. Mire, yo estoy de acuerdo en esto, pero en esto a mí no me parece, hermano. Yo no estoy de acuerdo. ¿Usted cree que estaban de acuerdo estos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Usted cree que estaban de acuerdo? Les cayó como balde de abuela. ¿Cómo que dicen ustedes? Les cayó, hermano, como unos 10 quintales a cada uno de hierro en el lomo. Entonces Tacnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, les guste o no les guste, les parezca o no les parezca. Y si ellos que aborrecen a Dios tuvieron que obedecer, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que hemos experimentado el amor de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios? ¿Qué les pasa, queridos hermanos? Que siempre buscan una justificación, un pretexto para no servirle, para no estar al tanto de Dios. Andan tan distraídos, hermanos. Hoy con esto de los bautismos, hermano, ahí tuve que regresar las papeletas al hermano y que me arreglara bien eso. Jóvenes, 14 años, se entiende que estudia, ¿verdad? Entonces me le ponen estudia. Sí, entiendo que estudia, pero ¿dónde Judas estudia? El otro trabaja, sí, ¿a dónde? Y hermano, unos datos, nombres, hermanos, que yo no sé cómo va a ser cuando los llame, cuando tengamos la Santa Cena. Vamos a anunciar más adelante. No va a ser este domingo, primero Dios, de este domingo al otro. Primero Dios, me tengo que reunir con los hermanos ancianos, pero no sé cómo Judas los voy a llamar a ustedes, porque unos nombres, hermano, o mal escribieron el nombre, o así son los nombres, o soy yo el que ya no miro, hermano, ¿verdad? Sí, entonces van a disculpar a los que los llame ahí, hermano, y ponen atención en el momento de llamarlo para presentarlo y luego pasar a los elementos de la Santa Cena, ¿verdad? Pero si estos que eran enemigos y que no tuvieron el placer de cumplir puntualmente a los judíos, pero lo tenían que hacer porque era una orden de un rey, cuanto más la orden a quien servimos, al Rey de los reyes, al Dios de los dioses, al Señor de los señores de esta tierra. ¿Por qué no?
¿Por qué queremos que nos explique? ¿Por qué ponemos ahí no me gusta si me gusta? Hermanos, estamos en los últimos tiempos y no podemos seguir así, hermano, distraídos, atrapados con la tecnología, completamente atrapados. No tienen tiempo para leer la Escritura, ni la quieren leer. Ya ni la Biblia compran. Van allá, ¿qué vale la Biblia? No, muy cara, dice. Pero están dispuestos a pagar lo que vale un celular, más de $1,000. Increíble, ¿verdad? Increíble. Porque ya ni los chicleros quieren. Yo tengo ese problema con mis hijos. Cuando me dan un nuevo celular y yo le digo, yo no puedo manejar esto. Paso como un año tratando de poder manejar esto. Mejor un chiclero. Todavía hay chiclero. Solo y ya estuvo. Si yo lo que quiero solo es llamar, que me llamen por alguna necesidad, punto. Pero están tan distraídos, atrapados. El diablo lo está usando, hermano, como una herramienta contra los cristianos y ustedes no se percatan. Entonces, Tagnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerje, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Amén. Muchos judíos estaban desanimados. No lo van a lograr. ¿Dónde está el nuevo permiso? La orden del rey hay que respetarlo, no se puede edificar. Pero han venido estos hombres de parte de Dios, nos están alentando. Y era palabra de Dios animándolos. Háganlo pues, pero no creo. Así se ponen unos como observadores, como que los fueron llamados para aprobar o desaprobar la obra. Y ahí están. Vamos a ver si no lo van a hacer, ¿verdad? No. ¿Y te gusta? No me gusta. Y ahí están, hermano, juzgando. Como que si están en un circo y el payaso les gustó o no les gustó. Y si están de acuerdo, hermano, que usan animales o no usan animales. Y así vienen a la iglesia. ¿Y qué te pareció? No me gustó ahora. ¿Y qué esperabas? Más de 10 años que se dejó de reedificar. Pero ahora, hermanos, de una manera inexplicable, estaban siendo apoyados financieramente por el rey, el emperador, pues, y por los enemigos del pueblo. ¿Cómo explica usted eso? ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor aquí? Con los brazos cruzados no se puede hacer nada. Estos no se quedaron con los brazos cruzados. Siguieron la reedificación y si viene a la orden que se detenga, nos detenemos. Pero mientras nosotros continuamos. Vino la orden y no fue para detener la obra, sino continuarla y terminarla. De una manera inexplicable. Creamos y actuemos conforme, no a sus, hermanos, deseos de la carne, no de acuerdo a sus concupiscencias,
hermanos que andan chismeando, criticando, juzgando, y que esto está feo, que aquello no me parece, que esto, que aquí, que allá. Así no se puede. No vas a poder. Por eso no creces. ¿Te has fijado que no has crecido espiritualmente? No te has dado cuenta. Y eso es anormal. Es como un niño. Si no crece el niño es de preocuparse, porque el niño tiene que crecer. Pero si no crece, allá corremos al hospital. Este niño tiene 5 años y parece un tierno, no crece. Algo está pasando ahí. Ya debería decir sus 5 o 6 palabras, no dice nada. Es preocupante. Bueno, a los que aman a sus hijos. A los demás, pues mejor que pase echado el niño ahí, que no moleste. Pero esos son los, como les decía, desnaturalizados. Padres desnaturalizados, madres desnaturalizadas. Pero los que amamos a los hijos nos preocupamos. Así preocupémonos por la obra de Dios. No podemos estar ahí con los brazos cruzados, viendo, como dicen, viendo los toros pasar. Hay que estar siempre en las cosas de Dios, sin dejar de hacer sus responsabilidades que tiene en el mundo. El que no trabaja, dice la Escritura, que no coma. Y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. El Señor no está llamando a que sea holgazán para entregarse a la obra de Dios. Hay que trabajar. Los jóvenes estudien, saquen su carrera. Pero tienen tiempo, porque tienen fuerza, tienen juventud. Aprovechenla, dedíquenselo al Señor, sírvanle al Señor, para que cuando lleguen a viejo, hermanos, no les pase a uno que llegaron a viejo, nunca le sirvieron al Señor. Ahora quieren servirle, pero así como le van a servir ahora. Una de las cosas que yo le agradezco al Señor a los 18 años, a servirle. ¿Y tiene tiempo para esto? Sí. Trabajaba y estudiaba. Y le servía al Señor. Y me decían en la iglesia, ¿y usted cree que tiene tiempo? Tengo tiempo. Porque el joven, hermano, es fuerte, es vigor. Acuérdate, tu Creador, en los días de tu juventud, dice la Escritura. Acordarse no es que estés ahí. Ah, sí, ya me acordé de Dios. Acordarse es darle lo mejor de ti, tu juventud, al Señor. Cuando vengan los días en los cuales digo no hay contentamiento, se refiere a la vejez. Ya uno, hermano, ya el hígado ya no le funciona, a otro los riñones ya no le funcionan, el otro los pulmones ya los tiene mal, pero le sirvió al Señor. No tiene por qué lamentarse de nada. Y se puede morir en paz, muérase. No, pues si se puede ir en paz porque le sirvió toda su vida desde su juventud. Pero usted, no, ahorita no. ¿Cuándo? Cuando ya no sirva. ¿Cuándo le va a servir al Señor? Porque eso es lo que están diciendo ahora. No, porque estoy fuerte, soy joven. Así que ahora no. Después ¿cuándo? Cuando ya no sirva, nos deje ir con un bastón ahí. ¿A dónde, hermano? Sí, va a ir allá a Tipitapa, a Rajatabla, ¿cómo se llama? Playboy, no sé qué cosa se llama ahí al fondo. Lo que vive en Tipitapa, ¿cómo se llama? San Juan, no sé qué. Bueno, ahí pues, entonces, ay, hermano, muy lejos y este pie ya no me responde. No, hermano, no. Están desperdiciando su juventud y ustedes no se han dado cuenta que la están echando a la desgracia, porque todo lo que se siembra se cosecha. Sembraste para el mundo, lo que vas a cosechar es tristeza, dolor, amargura en tu corazón. Si no, pregúntenle a los mayores. Pero los que el Señor nos alcanzó de joven, y eso yo se lo agradezco al Señor, se lo agradezco. Aún me acuerdo que le dije, ¿por qué no me tomaste más joven? Pero a los 18 años ya le servía. Y con ganas. No me gustaba leer. Y el Señor puso, hermano, que leyera. Yo le he contado cuando
hermano, no conocía al Señor. Mi hermanastro me llevaba con engaños a la iglesia, me regaló una Biblia y yo cuando les conté, cuando le hice así a la Biblia que me regaló, y qué gesto, y qué quiere que deje los ojos aquí, pura sopa de letra, tan siquiera muñequitos lo hubieran puesto. Ahora es un deleite, y eso es lo que dice el libro de los Salmos. Uno se deleita día y noche leyendo las Escrituras. Pero la mayoría ya ni la compra. Y se van a preguntar, ay, qué caro. Pero para comprar tontería no está caro. Unos piden fiado y ni pagan. Y cuando la hermanita le dice, hermano, no pago la Biblia, ay, me está cobrando. ¿Ah? Y es cristiana, le dice. Es que son tan sinvergüenza que les debiera dar pena, hermano. Les debiera dar pena. Anda la hermana con una gran lista, ¿no? ¿Qué hago? Me dice, ore. Ore para. Y no vuelva a cometer ese error. Porque uno los instruye, uno les dice, no ande fiando, hombre. Los que tienen pulpería no fíen. Es que es mi amigo, ese es peor. Pues sí, es peor porque se molesta que lo cobre. Ah, ni que fuera tu enemigo, le dicen a uno. Yo sé que se ríen, hermano, pero el que está pasando la circunstancia le duele. Pero me gusta ver rótulos a veces en las pulperías. El que fía no está. Y el que está, no fía. Sí, tal vez porque usted, no. Yo cuando trabajaba fiaba, pero pagaba. Era lo primero que ponía, ir a pagar, porque yo sé que le costaba al otro. Que un poco coyote porque le suben, eso estamos claros, pero mejor de no comer, por lo menos se comía, ¿verdad? Si la cosa es ser responsable. Yo no sé si le ha pasado a usted cuando va a un banco a pagar y le dan de vuelta y le dan de más. ¿Ya les ha pasado? Y lo han devuelto. Yo sé que es duro, hermano. Uno se siente allá y ni modo porque quiero ser cristiano, dice uno. Pero es duro, hermano. Yo sé, si todo cuesta, todo lo bueno cuesta y trae dolor muchas veces. Pero así son las cosas, hay que ser responsable. Pero ya no se quede con los brazos cruzados, porque ahí Dios nos va a apoyar. ¿Y por qué no? Es que como Dios a mí no me apoya, hermano. ¿Y cómo te va a apoyar si eres haragán? Y cuando tenían los grupos iban cuando querían. No, hermano. Mire, estamos muy cerca. Y estamos más cerca que cuando creímos. Hay que despertar. Y démosle a Dios por lo que Él es y por lo que hizo por nosotros. Porque si estos hermanos, siendo enemigos, obedecieron y apoyaron a sus enemigos, obviamente no tuvieron el placer de hacerlo, no les gustó, no les pareció, pero era una orden de un rey terrenal. El rey que nosotros tenemos está en los cielos. La tierra la tiene por estrado de sus pies, donde tiene su trono. Dios opera de una forma inexplicable. ¿Cómo Dios te va a sacar de un lío, de un problema, de una enfermedad? No lo sé. Sí, sugerencias, porque hay en la Escritura, pero hasta ahí no más. Pero cómo Dios va a operar, no lo sé.
¿Estos sabían cómo Dios iba a operar? No. Si prácticamente habían 2 decretos que se detuviera la obra. Y el problema, acuérdense, cuando sellaban la orden, no se podían retractar. Y por eso el rey Darío tuvo que ordenar, porque fue una orden de un rey anterior. Irrevocables son, dice. Ustedes recuerdan, hermano, con Esther, porque esto fue en los tiempos. Si usted lee Esdras, Nehemías, Daniel, en los tiempos de Esther, donde, hermano, un sirio, hermanos, o no era sirio, pero era un árabe, hermano, que odiaba al pueblo de Israel. Y el rey confiaba en él y logró que ese rey aprobara, creo que era el rey Asuero, que aprobara, hermano, el exterminio contra los judíos. Y tal fecha, tal día se iba a hacer eso en todo el mundo de ese entonces. Pero amaba a la reina Esther, y cuando se dio cuenta del engaño y que la reina que él había tomado, Esther, era judía, ella llegó a pedirle y él dijo: yo no puedo hacer nada porque sellé esa orden, no me puedo retractar. Pero Dios, como tiene control de todo, editó otra orden, otro edicto: que se armen a los judíos y que se les dé bazooka, tanques de guerra, aviones. Bueno, no había nada de eso, pero que se les armara bien para que se pudieran defender el día en que se había dado la orden de exterminio. Y así fue. Así opera Dios. No le andemos preguntando cómo va a ser, solo confiemos. Esto es esperanza contra esperanza. Donde ya no hay esperanza, tengámosla en Dios. Amén.